Con dos especialistas en temas, entre otros, en temas sindicales. Ana Natalucci es doctora en Ciencias Sociales, investigadora en el CONICET. Gracias por venir, Ana. Gracias. Y Sebastián Echemendi es politólogo, ¿no? Es politólogo, fue asesor del ministro Carlos Tomada en el gobierno anterior. Actualmente es investigador de la Universidad de Itela. Gracias, Sebastián, por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Qué ven de interesante en el rol que está jugando el sindicalismo en general, pero para focalizar en la CGT en este periodo? Me parece que el principal cambio que veo no tiene que ver necesariamente con la cuestión del paro o con la cuestión de la negociación con el gobierno, sino una cosa que pasó hace poco, que es un encuentro con la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y cierto reconocimiento de la CGT de que representan un sector bastante acotado de la clase trabajadora y están haciendo un esfuerzo en ese sentido. Y respecto de... ampliar su base de representación, claro. Porque me parece que de todos los paneles que vimos, yo agregaría dos cosas. Uno es que los sindicatos representan un sector bastante acotado de los trabajadores. Hace unos días, cuando se discutía en el Senado la ley de emergencia social, había, según los datos de la UCA, era 16% de trabajadores en el sector público, 32% en el privado y el resto... sin patrón, en ninguno de los dos rubros. Informales. Sí, informales, precarizados, cooperativistas. Entonces es un número bastante significativo. Y me parece que en eso la CGT, la verdad es que a veces se dice, bueno, lo del paro, no sé cuánta fuerza hoy tiene la CGT para garantizar un paro y que eso detenga la economía, es decir, que sea un paro contundente. ¿No? Porque ahí hay algo de cómo medir efecto político del paro que no es menor. Sebastián. Sí, yo ahí, Marcelo, saldría un poco de la foto de hoy y me gustaría meterme en la película, ¿no? Vos tenés un gobierno de centro-derecha que ensaya un ajuste cambiario, monetario, y sin embargo mantiene las paritarias y mantiene los consejos de ingreso, ¿no?, que venían del gobierno anterior. Los mantiene contra su voluntad, todos, contra su voluntad última. Todos sabemos que no está en la filosofía, cualquiera que haya hablado con alguien de este gobierno sabe, en la filosofía de ellos no está discutir los salarios con el sindicalismo en forma sectorial o agregada. Ellos creen en la negociación individual, creen en la negociación a lo sumo por empresa, ¿no? Entonces, de hecho, que se haya mantenido, aún en un contexto, regresivo, ese paraguas institucional es importante, ¿no? En términos generales. Eso del lado del gobierno. Del lado del movimiento obrero, yo creo que, hay dos, por lo menos del movimiento obrero organizado, hay dos ramas que siempre ha tenido el sindicalismo, por otra parte. Una rama más, o un sector más negociador, más ligado al Estado, por las obras sociales, pero también por otros subsidios. Y un sector que, yo agregaría lo que decía Natalia, que también hay que ponerlo ahora en la foto y que no ha estado mencionado, que es el sector que protagonizó la marcha federal. No te olvides que uno podría decir que la marcha federal es la convocatoria desde el sindicalismo, del sindicalismo no dominante, más grande que hubo en la Argentina desde el Cordobazo, uno podría decir, ¿no? Más grande que la Marcha Federal del 94. Ese sector hoy no está en esta mesa de negociación, no está en este consejo que se está llamando. Esa marcha federal es un poco para vincular con lo que decía Ana. Esa marcha federal es, no totalmente, pero empleo público, sectores informales. Sí. Bueno, pero también hay sectores de la CGT, de la Cuenca de San Lorenzo, sectores más combativos, bancarios, que es un sindicato importante, en fin. Hay mucho corte, y más que en otras épocas, hay mucho corte por abajo del sindicalismo. No podemos, sobre todo después de 12 años de activación sindical, de negociación colectiva, es muy difícil hablar del sindicalismo como un sujeto verticalizado, ¿no? Hay mucho movimiento abajo y eso también hay que ponerlo en el análisis de esta situación, ¿no? Pero ahí agregaría una cosa, dentro de CGT también se da ese proceso. Porque la CGT, a diferencia de otros momentos, tiene un triunvirato por 4 años. Y eso demuestra cierta dificultad para elegir un solo secretario. Hay una fuerte fragmentación y cuando uno escucha a los dirigentes, lo que se observa es que hay estrategias muy distintas, tanto respecto al gobierno como más allá de los esfuerzos que hacen Smith, Acuña y Daer por mostrar unidad, se nota que hay mucha diferencia. Queda en evidencia, no son lo mismo. No, evidentemente el sindicalismo, el dominante del triunvirato,
forma parte, como decía, de una ala más negociadora. Pero también es cierto que hay otros actores en la mesa, me parece que tenemos que considerarlo, y que por otro lado, este es un gobierno que no tiene aliado sindical significativo. Eso, si lo pensamos, también es una novedad histórica. Menem tenía aliados concretos. Sí, claro. El kirchnerismo ni hablar, digamos, ¿no? Era un gobierno con fuerte apoyo sindical. Este es el primer gobierno, diría, desde el alfonsinismo, y el alfonsinismo al menos al principio metió alguna alianza con algún ministro. Acá lo que está logrando el gobierno es alinear los distintos sectores con los matices que señalaba Natalia, pero está creando un frente de clase en contra, y eso es muy complicado para un gobierno. Con Jerónimo Venegas como un poco la excepción pero es que confirma la insignificante, regla. digo, tanto Barrio Nuevo, digamos, uno podría decir muchas cosas de la CGT actual en el sentido del triunvirato, pero está claro que son opositores, digamos, al gobierno en términos políticos. Sí, ¿no? en términos de oposición política y de apuesta política para las elecciones del año que viene también. Dejo pendiente para después, tengo que hacer ahora otro breve corte. La pregunta que había hecho José antes, ¿en qué medida incide el modo, el reunionismo, como dijo José, el modo, el tratarlos, el recibirlos, de alguna manera, ¿no? Del gobierno para aplacar, la forma, ¿no? Después un breve corte.